Buenas tardes, es un gusto, un privilegio poder estar aquí reunidos nuevamente ante el trono de nuestro Dios, aquí ante la presencia de nuestro Dios. Le pedimos al Señor que nos bendiga con su preciosa presencia. Sean ustedes bienvenidos aquí a la casa de Dios, a la familia de Dios, a la iglesia edificados en Cristo. Y es un gusto poder estar aquí reunidos hoy miércoles, estudio de la doctrina para poder escudriñar la preciosa palabra de Dios, todos juntos como un cuerpo en Cristo. Y ahorita en estos temas tan, bueno, toda la palabra de Dios es importante y es un gozo de que el Espíritu Santo nos pueda revelar su palabra y que la podamos entender para poderla poner por obra. Así es que vamos a poner en esta tarde en manos de Dios esta enseñanza para ser guiados por su Espíritu Santo. Vamos a comenzar orando. Padre eterno, qué privilegio es poder, Señor, invocar tu nombre, y sabemos que esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que tenemos en Él. Te suplicamos en esta tarde que nos perdones todos nuestros pecados, lo que hayamos herido tu corazón precioso por la sangre de Jesús. Queremos que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia, para estar a tus pies, para escuchar tu palabra, Señor, tu palabra que trae vida a nuestro cuerpo, vida a nuestros huesos, vida a nuestra alma y vida a nuestro espíritu. Por la fe que tenemos en Jesús, Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, que haya un fluir poderoso de tu Espíritu Santo. Te suplicamos que venga tu Espíritu Santo y nos llene, Señor, que nos llene de tu presencia. Te suplicamos que seamos vivificados por tu Espíritu para que podamos entender tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra tiene que ser revelada por tu espíritu. Las cosas espirituales no las tiene que revelar tu espíritu. Te lo suplicamos, Espíritu de Dios. Tráenos entendimiento, que la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca en nuestro entendimiento, y que nos des la fortaleza, Señor, para poder obedecerte y poner por obra esta palabra. Y como dice en tu palabra, Señor, andemos en vida nueva, andando en tu voluntad, agradándote en todo, Señor, teniendo más comunión cada día contigo, leyendo más tu palabra, y que la iglesia, que es tu iglesia, Señor Jesucristo, sigamos predicando las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y con tremendas cosas nos respondes. Gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Dios omnipotente. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos aman su palabra? Nosotros amamos la preciosa palabra de Dios, amamos esta palabra. Mientras más la estudiamos, mientras más la escudriñamos, sabemos que necesitamos más de ella. Es una insondable sabiduría la que hay en la palabra de Dios. Estoy admirada de la sabiduría de la palabra de Dios, y de verdad le ruego al Señor que cada día nos dé más. Y le pido en esta tarde también que pues me ayude a llevar a buen término esta clase el día de hoy. Y también a nuestro Dios que nos está oyendo, también le queremos dar las gracias por la vida del apóstol Germán Ponce, a Ministerios de Benecer, al apóstol Sergio Enríquez, que nos permite usar este manual de corderitos para que todos juntos, como una iglesia de Jesucristo, como la iglesia de Jesucristo, sigamos yendo hacia adelante,
avanzando hacia la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, pues le damos gracias a Dios por todo esto y vamos a comenzar el estudio. Aquí en la palabra de Dios, voy a hacer una recapitulación o un resumen, porque desde la lección 4 también estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Entonces, para ir recordando un poquito, y ahorita ya vamos en la lección 6. Entonces, un muy breve resumen, pero para que todo tenga una secuencia y no nos olvidemos. Y es bueno estar estudiando, reconsiderando cada vez lo que ya hemos visto. Vamos a ver aquí, la lección 6, ya la estamos viendo aquí en la pantalla. Y ahorita estamos viendo los dones del Espíritu Santo 3. Y hoy vamos a ver los dones de poder. Aquí, como estamos viendo, estamos en el libro de Primera de Corintios. Si por favor ahí me acompañas y ahí le pones un separador, porque estamos escudriñando y vamos a ir de un libro a otro. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene una concordancia, o sea, toda la palabra de Dios se explica a sí mismo. Entonces, vamos a ir de un libro a otro libro, pero llevando una secuencia. Entonces, aquí en 1 Corintios 12, 8 al 10, hay más dones, pero los que está mencionando aquí el apóstol Pablo es lo que ahorita estamos viendo, estos dones. Dice, la palabra de Dios dice así: pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, con E mayúscula, es Dios Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. Entonces, pues a uno le es dado la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. No hay otro Espíritu Santo más que único Espíritu Santo. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen desde esa lección. Si recordamos, porque para poder recibir los dones del Espíritu Santo en los cuales fluimos, porque es un regalo los dones, como lo vamos a estar recordando, entonces tenemos primeramente, y el paso primero es reconocer a Jesús como el Mesías, como el único Hijo de Dios. Reconocer la obra extraordinaria de salvación que Él vino a realizar a favor de nosotros, que Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él se imputó nuestros pecados para nosotros darnos salvación, y a nosotros nos dio su justicia. Creer que Él, por su preciosa sangre, lava nuestro corazón. Y a través de la fe en el sacrificio que hizo Jesús, que Él murió por nosotros, descendió al infierno, pero al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, es que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y como dijo el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nosotros reconocemos que Jesús es el Señor y a Él le pedimos que nos perdone nuestros pecados y le suplicamos que venga a morar a nuestro corazón, que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y es cuando nacemos de nuevo. Cuando Jesús, en su grande misericordia, viene a tomar el trono de nuestro corazón y nacemos de nuevo. Porque es imposible ver el reino de Dios si no hemos nacido de nuevo. Es el primer paso. De ahí que
Él envía la promesa del Padre, que es que venga a morar el Espíritu Santo a nosotros, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque estas clases que estamos viendo es que estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Y para fluir en los dones del Espíritu Santo, primero tenemos que recibir también a Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, ya recibimos los beneficios de los dones del Espíritu. Los dones son dados por el Dios Espíritu Santo. Los dones son dados por Dios Espíritu Santo, como lo dice ahí en Primera de Corintios 12:4, si lo recuerdan, que dice, ahí en tu Biblia lo puedes ver, dice que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo que da todos los dones. Entonces, aquí vemos que los dones son dados por Dios Espíritu Santo. El único que hace una obra de edificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Poder hacer la obra, el llamado que Jesús nos hizo, el llamado de ir a llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones en una fuerza humana no es posible. Necesitamos la guianza, la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, el único que hace una obra de edificación en nuestras vidas y podemos llevar a cabo esta obra, la gran comisión que nos encomendó Jesucristo, es en el poder del Espíritu Santo, morando en nosotros y con nosotros. Este maravilloso regalo que Dios nos da, que venga el Espíritu Santo a morar a nosotros y que nos da como lo vimos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 al 4, ahí vemos cómo la iglesia primitiva, o sea, la iglesia primera de los primeros días, los discípulos de Jesús tenían que estar reunidos en el lugar alto para estar orando hasta que viniera sobre de ellos la promesa del Espíritu Santo para que recibieran poder. Si lo recuerdan ahí en Hechos 1:8, entonces en el libro de Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, aquí como dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto inició en el día de Pentecostés. En el capítulo 2 lo vemos del 1 al 4. Esta promesa fue hecha por Jesús a sus discípulos. Y los dones son dados a la iglesia, los dones que nos da el Espíritu Santo a nosotros son para el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo, no para beneficio propio, sino para el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo, como dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, y según los dones que cada uno hemos recibido, porque el Espíritu Santo nos va a dar dones de acuerdo a la tarea que Dios nos ha encomendado, a la tarea que Jesucristo nos ha llamado en el ministerio, a la obra de Dios, y Él nos va a dar los dones que necesitamos. Por eso ahí el apóstol Pablo dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es que debemos servir
hemos sido llamados a servir, no a ser servidos, porque este es el ejemplo de Jesús que nos dejó. Si Él nos sirvió, Él es nuestro maestro, nosotros tenemos que servir. Así es que debemos servir siendo buenos administradores de los dones recibidos por la gracia. Esto es por la gracia, nadie los merecía, es por gracia para ministrar al cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo deben de ser anhelados por la iglesia, no para exaltación propia. Aquí no se viene a exaltar a ningún hombre, sino a Jesucristo, y sino para poder servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ya que con ellos se adornará a la que será la esposa del Cordero de Dios. Es para esto, es hermosear la esposa de Dios, a la esposa del Cordero de Dios. Así es que bueno, vamos a continuar según Primera de Corintios 12:8, según los dones que ahorita estamos viendo aquí, porque hay más dones. Aquí estamos mencionando 9 dones. Si lo recuerdan, vamos ahí a Primera de Corintios 12:8 y dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Para estudiarlos, no quiere decir que la Biblia tenga la clasificación, sino que para estudiarlos nosotros lo hemos dividido en 3 grupos para el estudio, que son de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Si recuerdan, ya en otras clases anteriores se vieron los dones de revelación y los dones de inspiración. Y en estas clases que están por venir, porque no sé si hoy me dé tiempo de terminar la clase de los dones de poder. Entonces, vamos a comenzar. Aquí como vemos, los dones de inspiración, los recordamos, ¿verdad? Dones de inspiración son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Dones vocales, o sea, los que hablamos. Esos son los de inspiración. Ya no los estamos aprendiendo, ¿verdad? Luego, dones de revelación. Aquí es don de palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento y don de discernimiento de espíritus. Entonces, discernimiento de espíritus, todo esto los vimos las clases pasadas. En esta clase vamos a ver, con la ayuda de Dios, dones de poder. Dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Son don de fe, don de sanidades y don de milagros. Hoy estudiaremos entonces los dones de poder. Y si se fijan, ahí son 9 dones. Los que son muy buenos para las matemáticas, ahí ya los sumaron. Entonces, hoy estudiaremos los dones de poder. Comenzamos la clase del día de hoy. Es así como en los tiempos de Moisés, Dios le dio bendiciones a su pueblo en Canaán. Ahora en nuestros tiempos, Dios nos sigue ofreciendo una tierra de bendición que es literal y espiritual. Pero al igual que la de Canaán terrenal, hoy Dios envía a su Espíritu Santo para que reparta dones, que son regalos entre su iglesia. Entonces, vamos a ver qué es la palabra don. La palabra griega que se utiliza para traducir dones es la palabra griega carisma, que quiere decir regalo. Es don de gracia. Estos son los dones, son don de gracia. Es decir, que si nosotros estamos recibiendo los dones del Espíritu Santo por pura gracia, nadie ha hecho nada espectacular para que Dios, Espíritu Santo, nos dé sus dones. Esto se recibe por gracia. Es decir, que se recibe sin tener mérito
para ello. Así es que no hay nadie que se pueda vanagloriar. Don es que involucra gracia. Caris, es la palabra caris, de parte de Dios. Entonces involucra gracia de parte de Dios como el dador de sus dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Esta definición la podrán encontrar en el diccionario Vine. Ahí si buscan la palabra don, ahí van a encontrar carisma. Entonces, estos dones son dados por Dios a través de su Espíritu Santo y no son para usarlos particularmente, no es para beneficio propio o particular. Se manifiesta por las operaciones del Espíritu Santo y la unción que Dios hace descender en ese momento determinado. Aquí es que los dones es en lo que fluimos. Como vemos aquí, fluimos en el don. Y los frutos es diferente, porque el fruto del Espíritu viene de nuestro interior. Es como el árbol que da frutos, y lo vimos cuando vimos los frutos del Espíritu. Eso es algo interior, que bien tenemos que dar el fruto que es interior, que el Espíritu Santo mora en nosotros. En los dones, como estamos viendo, se manifiesta por la operación del Espíritu Santo y la unción de Dios hace descender en ese momento. O sea que hay un fluir del Espíritu Santo hacia nosotros y hacia las personas. Es la unción que hace descender en un momento determinado. Así es que no tenemos nada de qué gloriarnos, pero tenemos buenos administradores de esa gracia. La palabra poder, porque estamos viendo hoy que los dones de poder. Entonces, la palabra poder se traduce del griego dunamis, que significa capacidad de llevar cualquier cosa. Y el único que puede llevar a cabo cosas poderosas es Dios. ¿Qué les parece? Entonces, el poder que fluye, ¿de quién es? De Dios. Ahí en Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Así es que como ven, que no perdamos nunca el piso, porque el que hace las cosas es Dios, y al que le tenemos que dar el honor y la gloria es a Dios. Donde ya empiece el hombre a enorgullecerse, ahí ya cayó. Entonces, y puede arrepentirse y volverse a Dios, y Dios lo vuelve a restaurar. Pero esto es a través del arrepentimiento. Entonces, se les llama de poder porque se relaciona con aspectos sobrenaturales que son evidentes que ni un hombre lo puede hacer. Entonces, se les llama de poder porque se relaciona con aspectos sobrenaturales que son evidentes para todas las personas. Y en este grupo están los dones de fe, de sanidad y de milagros. Así es que el único que es dueño de las ovejas es Jesucristo. Y al único que le tenemos que dar el honor y la gloria es a Jesús. Por eso el hombre no tiene de qué gloriarse. Y vamos a comenzar en esta noche con el don de fe, que es un don de poder. Si me acompañas ahí en Primera de Corintios 1, en Primera de Corintios 12:9, para que lo puedas subrayar. Ahí vas a ver que dice, a otro fe. Este es el don de fe. Aquí está, otro fe, por el mismo Espíritu. ¿Quién da el don de fe? El Espíritu Santo. En el diccionario Vine, la palabra fe se deriva del griego pistis. Esa es la palabra griega, pistis, que significa, vamos a ver, uno, una firme persuasión, fe. Vamos a ver qué es fe. Fe es una firme persuasión, convicción basado en el oído. Si recordamos, decía el apóstol Pablo que la fe venía por el oír
y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es una firme persuasión, convicción basado en lo oído. Ahí lo puedes tú también ver en el diccionario Strong, la palabra pistis en el 4102. Esto indica que este tipo de don produce en el creyente una firme convicción y un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Y aquí estamos hablando también de la fe para salvación. Es por fe, es un don, es un regalo, lo vamos a ver. Ahí en Primera de Timoteo, si me acompañas, por favor, Primera de Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por favor, ahí acompáñame. Esto es muy importante que lo sepamos, porque Dios no quiere mandar a nadie al infierno y Dios no lo manda. Dios nos da la libre elección. Aquí lo vamos a ver. Miren, por favor, Primera de Timoteo, ¿ya la tienes? 2:4, por favor. Ahí, fíjense, como dice, aquí en la petición está el apóstol Pablo, dice, levantando una oración, cómo debemos de orar. Por eso dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí ya empieza en el 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios es bueno. Dios hizo al hombre, lo creó del polvo, pero le dio su aliento de vida. Y nos hizo a imagen y semejanza de él. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios hizo al hombre para no morir, para que tuviera comunión con él. Pero la muerte entró a causa del pecado. Entonces, la voluntad de Dios no es que ningún hombre vaya al infierno, y el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno no fue hecho para el hombre, sino para los ángeles caídos, para los que abandonaron su dignidad, para los que se le rebelaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Para ellos fue hecho el infierno, pero no para el hombre. Pero los que no quieran estar con Dios, aquí lo vamos a ver, pues van a ir a ese lugar. Pero no es voluntad de Dios, y Dios no manda a nadie al infierno. Miren, aquí lo vean, o sea, son ¿por qué es la salvación? Es por la fe que estamos viendo, el don de fe, y ahorita lo vamos a ver más. Dice, es una firme persuasión, convicción basado en el oído. Entonces, aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso el Señor Jesús decía, y esta es la vida eterna, ahí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para esto es el don de fe, para creer esas verdades. Aquí dice Dios que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que ninguno vaya a la condenación eterna. Pero Dios ha dado la oportunidad de escoger. Y las personas que deliberadamente rechacen la verdad de Dios, Dios permitirá el poder engañoso para que crean la mentira. Y esto lo dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo. Si por favor me acompañas ahí a 2 de Tesalonicenses 2:11, ¿verdad que esto está muy bueno para que tengamos fe, para que le pidamos a Dios todo esto? Miren aquí en Primera de Timoteo 2:4, Primera de Timoteo 2:4,
Segunda de Tesalonicenses, ya me había aprendido, Segunda de Tesalonicenses, por favor, si me acompañas al libro de Segunda de Tesalonicenses 2. Ahí en Segunda de Tesalonicenses 2, ahí fíjense cómo habla del hombre de pecado desde el 1. Dice el hombre de pecado. Pero vamos a irnos al versículo 11. Dice, porque aquí está hablando ya del inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí ya está hablando de todo esto, del hombre de pecado, si se fijan ahí, el hombre de pecado. Y vemos en el 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea que el hombre que deliberadamente no quiera creer la verdad, que rechace la verdad de Dios deliberadamente, pues permitirá el poder engañoso para que crean la mentira. Miren ahí como dice, y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Jesús es la verdad. Entonces, los que no creyeron en Jesús, los que no creyeron la verdad de la palabra, y dice, sino que se complacieron en la iniquidad. Así, la fe conduce al hombre a rendirle su vida a Dios. Como ven, necesitamos la fe. Y esto no es don de nosotros, sino es don de Dios. Así, la fe conduce al hombre a rendirle su vida a Dios. Lo vemos en Primera de Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen. Aquí está la palabra creen, fe, es pistis. Es la palabra griega pistis, es fe, en su nombre. Es a todos los que creen en él, en su nombre. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, esto es a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, como nuestro Señor y Salvador, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora ya le pertenecemos a Dios por redención. Todo hombre le pertenece a Dios por creación, pero ahora ya le pertenecemos a Dios por redención. Y cuando hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios. Y para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo y ser hijos de Dios. Y esto es, aquí como dice, a los que creen en su nombre. También la fe nos hace tener una conducta inspirada por esta redención. Eso es la palabra fe. Por eso cuando nosotros hemos creído es lo primero, porque si tú no crees no vas a obedecer. Los que creemos vamos a obedecer. Entonces, y esta fe nos va a llevar a tener una conducta inspirada para esta redención. En 2 Corintios, si me acompañas por favor allá, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Fíjense otra vez, por favor, pongamos atención en esto. Porque por fe andamos, no por vista. Como cristianos, creemos lo que dicen las Escrituras. Como hijos de Dios, creemos lo que dicen las Escrituras. Entonces, si creemos, vamos a vivir conforme a lo que creemos. En el Evangelio de Juan están muy unidos estos dos verbos. Si yo creo, yo obedezco. Pero si yo no obedezco, es que no he creído. Por esta razón, nosotros creemos en la vida eterna. Tú y yo que hemos nacido de nuevo, ¿dónde está nuestra esperanza? En que un día le veremos a Jesús cara a cara, allá en la eternidad, aquel día glorioso, increíble, que le veremos a él cara a cara. Y estaremos con él por siempre. ¿Por qué lo crees? Porque tenemos fe.
Entonces, por esta razón que creemos en la vida eterna, que el Señor Jesucristo nos ha prometido a todo que en Él crea, tendremos la vida eterna. Y como dice ahí también en el Evangelio de Juan, en el 3, en el último estudio que acabamos de mandar, del Evangelio de Juan 3, porque el que va a la condenación no sabrá de la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por nuestro Salvador? Y porque nos ha dado esta fe para que nadie se gloríe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto solamente es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por esta fe? Aquí fíjense cómo el Señor Jesús le dijo a Tomás. Si me acompañan allá a Juan 20:24, está la misma palabra en Juan 20:24, por favor. Ahí dice que en Juan 20:24, Tomás, en el Evangelio de Juan, dice así la palabra. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. O sea, ellos ya les estaban hablando, si se fijan aquí, de que Jesús había resucitado. Los otros discípulos le estaban diciendo, Jesús ha resucitado. Pero Tomás no creía. Dice aquí, hemos visto al Señor, pero él les dijo, ahí va, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Aquí Tomás estaba pidiéndole, o sea, él estaba queriendo creer por lo que veía, pero la fe, como vamos a ver, es la convicción de lo que no vemos. Ahorita lo vamos a ver, pero Tomás quería primero ver y así muchos hoy no quieren creer porque sus sentidos no ven, no palpan. Pero las cosas espirituales no se pueden percibir por la carne, no se pueden percibir sino por el espíritu. Entonces, fíjense aquí, y dice, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acércate, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dijo? No seas incrédulo. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Es algo terrible. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Entonces, fíjense aquí como dice, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo ven? Sino creyente. Si queremos recibir cosas, tenemos que tener fe. Si no hay fe, no podemos. Porque ahí dice en Hebreos 11:6. Si me acompañas ahí, dice en Hebreos 11:6. Hebreos, si me vas al libro de Hebreos 11:6. O a ver si no lo dije al revés. Sí, 11:6 que dice. Y sin fe, si estamos viendo la incredulidad, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador, o sea, es galardonador de los que le buscan. ¿Qué les parece? Esto es extraordinario. La incredulidad impide recibir de Dios. La duda, ya no recibimos. Entonces, por eso aquí le dice el Señor, sino creyente. Y respondió Tomás y le dijo, Señor mío, Dios mío. Ahí creyó Tomás. Ahí creyó. Y respondió Jesús, porque me has visto, has creído. Esto va para ti y para mí, porque nosotros no hemos visto a Jesús.
Pero fíjate lo que nos dice Jesús a ti y a mí en esta noche. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso, somos dichosos, somos bienaventurados, porque aunque no hemos visto, hemos creído. Gracias a Dios. Entonces, aquí vemos, por esa razón, es que en el libro de Hebreos se dice que la fe, vamos a ver, ahí en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos dijo, la fe es por la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, por favor, léelo. No así rápido, rápido, porque entonces no entra muy bien hasta nuestro corazón. Dice, por esa razón, vemos que en el libro de Hebreos se dice que la fe, y abre tú ahí en Hebreos nuevamente, en el capítulo 11, versículo 1. Memoricémoslo, por favor, memoricemos la palabra de Dios. Este es un versículo tremendo. Y fíjense cómo dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso para recibir milagros también necesitamos esta fe. Y miren, aquí dice, por esta razón, en el libro de Hebreos se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver aquí nuevamente. La fe es la certeza. Esto quiere decir la plena certidumbre, la plena certeza de lo que se espera, de lo que no vemos. Porque tú crees en la vida eterna, tú crees en el cielo, tú crees que Jesús nos va a hacer una mansión donde ahí está las calles son de oro, mar de cristal. ¿Verdad que sí lo crees? Yo lo creo. Y ahí está nuestra esperanza. Y lo creemos, no lo hemos visto. ¿Lo has visto? No, pero lo creemos. Tenemos esa certidumbre. Es lo que nos mantiene aquí en pie y en seguir a Jesús. Por eso decía Pablo, poniendo la mirada en el supremo llamamiento con Cristo, como decía ahí, porque él ponía, y Moisés se sostuvo como viendo, perdón, a ver aquí, sostenido, permíteme, no me vaya a estar aquí. em, sí, como Moisés, él se sostuvo y siguió firme como si estuviera viendo a Dios, a lo invisible. Eso dicen, porque aquí en el cuadro de honor de los de la fe, si me acompañas ahí en 11:27, veamos aquí, está hablando ya de Moisés. Y esto era lo que Moisés, fíjense ahí desde el 24, dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas, y no las había visto, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo por los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él tenía la plena certidumbre de lo que estaba esperando, de lo que no veía. Así es que la fe es la plena certidumbre de lo que se espera, lo que no vemos. Esta es la verdadera fe y es un regalo de Dios. Esto es la fe. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, Efesios 2:8, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo, que habimos carisma, es un regalo, es un
galardón inmerecido. Y no por obras, dice en Efesios 9, no es que hagamos algo, sino es para que nadie se gloríe. Así es que la fe tiene diversas facetas, pero también como don tiene diferentes funciones. Ahorita vimos para la salvación, pero vamos a ver otras funciones que tiene este don. Obra para sanidad y salvación. Ya la vimos para salvación y ahorita vamos a ver para sanidad. Y también a la vez para salvación. Aquí vamos a ver, si me acompañas ahí en Mateo 10:1, dice: entonces llamó a sus 12 discípulos. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Si me acompañas ahí en Mateo 10, por favor, si tú me acompañas ahí en Mateo 10. Evangelio de Mateo. El Nuevo Testamento inicia con el Evangelio de Mateo. Y si te vas al capítulo 10, por favor, ahí habla de los 12, aquí vemos a los 12 apóstoles que fueron enviados. Miren, entonces llamó a sus 12 discípulos. Y Jesús les dio poder. Dunamis, les dio poder. Les dio, aquí sí lo vamos a ver, en la, aunque aquí eso usa otra palabra, pero aquí dice les dio exousa, les dio poder contra los espíritus inmundos. Entonces aquí vemos en la de Dios, en la Biblia de las Américas dice, y les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si me acompañas ahí otra vez a Mateo 10. Otra vez vamos a leerlo, Mateo 10 o 1. Aquí lo vemos. Mateo 10:1, y les dio autoridad. Jesús les delegó su poder a los apóstoles. Delegó de su poder. ¿Para qué? Sobre los espíritus inmundos, para poderlos expulsar en su nombre. Y esto es lo que la iglesia de hoy sigue haciendo. Tú y yo en estos dones fluimos. El Señor nos da poder en su nombre y es como los espíritus inmundos son expulsados y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús nos dio esto. Les dio a los apóstoles el poder. Y vemos que la fe tiene diferentes facetas. Y aquí estamos viendo esto de... Aquí estamos creyendo que el reino de Dios se ha acercado a nosotros por Jesucristo. Y también la fe trae arrepentimiento. Si no creemos, no nos vamos a arrepentir. Aquí trae arrepentimiento. Como en el caso de Pedro, cuando Jesús le dice que ha sido pedido para ser zarandeado, pero dice Jesús, ¿por qué oró Jesús? Por la fe de Pedro, para que una vez que se arrepintiera, se volviera a él. Esto también nosotros podemos orar, para que las personas se arrepientan y vuelvan al Señor. Personas que ya estaban aquí, pero se han desviado. Si estás viendo a alguien desviado, pues podemos primeramente orar para que se arrepienta. Aquí dice, trae arrepentimiento, como en el caso de Pedro, cuando Jesús le dice que ha sido pedido para ser zarandeado, pero que él mismo ha rogado al Padre, ¿para qué? Para que su fe no le falte. Ahí lo podemos ver, por favor, si nos vamos a Lucas 22:31. En Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás
os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Por qué rogó Jesús? Porque para que no fallara su fe. Lo vamos a ver nuevamente allí, por favor, ahí en Lucas, ya lo tienes ahí, Lucas 22:32. Aquí ya era cuando Jesús le había dicho a Pedro, si por favor me acompañas, 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que hayas regresado, arrepentimiento, se haya vuelto, le dé la espalda al pecado, se haya arrepentido de esa acción, fortalece a tus hermanos. Así es que mientras estemos en este mundo, tenemos la esperanza, porque Dios es misericordioso. Y mientras estemos en este mundo, si hemos caído, volvernos a Dios, pedirle perdón de nuestros pecados y seguir adelante. Aquí como lo dice, y lo vamos a ver qué fue lo que pasó posterior al arrepentimiento de Pedro. Entonces, ¿qué pasó en el 22:61? Ahí lo vemos, por favor, en el 22:61. Si me acompañas. Dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahí es cuando Jesús ya estaba en la casa de el sacerdote, si se fijan, porque aquí dice, Pedro niega a Jesús, dice, habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿A quién? A Jesús. Ya lo habían arrestado y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía. Aquí había una lucha con Pedro, ¿no? En su interior. Dice, después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él, detenidamente dijo, también este estaba con él. Estaba señalando a Pedro, que era uno de los seguidores de Cristo, pero él lo negó. Primera negación. Aquí vemos, como el Señor le había dicho, Simón, Satanás te ha reclamado para zarandearte como el trigo. Y yo creo que también aquí en la pandemia hemos sido muchos zarandeados y tenemos que permanecer y cualquier cosa, pues arrepentirnos y volvernos al Señor. Pero él le negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Y luego un poco después, otro al verlo le dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Segunda negación. Y pasado como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Se miraron sus miradas. Sus ojos se encontraron, los ojos de Jesús y los ojos de Pedro. No, qué cosa tan tremenda de haber sentido también Pedro. Tremendo. Y cuando hemos pecado, no podemos ocultarnos de la mirada de Jesús. Y recordó Pedro las palabras del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Entonces, aquí se necesitó fe. ¿Qué hizo Pedro? Se volvió. Porque con Judas fue diferente. Judas fue y se ahorcó. Y aquí vemos la fe de Pedro para salvación. Se arrepintió. Y como estamos viendo aquí, la fe trae arrepentimiento. En el otro vemos que obró para sanidad y salvación. En el primero,
porque ahí dice que Dios dio poder a sus discípulos, a la iglesia de hoy también, para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. Estamos viendo la fe para sanar enfermedad y la fe para sanar toda dolencia y para salvación. Y aquí también vemos que la fe trae arrepentimiento. Y entonces aquí vemos en el 61. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y se recordó Pedro las palabras del Señor, como le había dicho, antes que cante el gallo y me negarás 3 veces. Que Dios nos dé la fortaleza para nunca negar al Señor. Pero si lo hemos hecho, si lo has hecho, o sea, que nunca lo hagamos. Que siempre testifiquemos de Él, que tengamos el valor para hacerlo. Si en algún momento no lo hemos hecho, arrepentirnos como hizo Pedro. Y que Dios nos dé el valor para siempre nunca negar a Jesús. Él dio la vida por nosotros y nosotros darla por Él. Y ahí dice, y saliendo fue y lloró amargamente. Lloró porque se arrepintió. Hubo convicción de pecado por la fe. Esto es arrepentimiento. Y se volvió a Jesús. Cuando hemos pecado, nos duele mucho haber ofendido a Jesús. Paga un precio muy alto por nuestros pecados. Así es que si hemos ofendido a Dios, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Está abierto el arca. Jesús es la puerta. Y la puerta no se ha cerrado. Hoy es el tiempo. Y esto es don de Dios. El podernos arrepentir. Así es que démosle gracias a Dios por el don de fe. Y no nos va a dar tiempo, ya se llegó la hora. Para las siguientes clases veremos dones de sanidad y veremos dones de milagro, el don de milagros, el don de milagros. Eso será pues para la próxima clase con la ayuda de Dios. Así es que, por favor, conectémonos, estemos al pendiente. Es muy importante seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Hoy día 9, pues esto ya será para la siguiente clase que será en el 16 de febrero. Continuaremos si Dios lo permite. En nombre de Jesús. Bueno, pues hasta aquí llegamos y para la próxima será este. Entonces, demos gracias a Dios. Y demos gracias a nuestro Dios por esta palabra. Hoy es el tiempo y como siempre decimos, si tú es la primera vez que has oído un mensaje como este, la primera vez que tú has oído un mensaje como este, hoy te está el Espíritu Santo tocando y te está trayendo el Señor convicción de pecado para que te vuelvas a Jesús de todo corazón, de todo tu corazón. Es el momento de orar. Joven, señorita, niño, dama, caballero, como vimos, Dios no hace acepción de personas. Dios extiende sus manos. No quiere que ninguno se vaya a la condenación eterna, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Si hoy a ti te está trayendo esta convicción el Espíritu Santo, o te habías apartado al mundo, otra vez deslumbrado por lo del mundo, que es pasajero, hoy te hace el Señor un llamado para volvernos a Él, para volverte a Él. Si hoy te está llamando Jesús, no pierdas el tiempo, no lo pospongas. Y vamos a orar todos juntos con ellos y después ya oraremos todos juntos por lo que hemos estado viendo en esta noche.
Si tú por la primera vez quieres venir a Jesús, pídele con todo tu corazón. Él te está dando la fe para salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, yo creo que Jesús es tu único Hijo de Dios. Es el unigénito del Padre, que Jesús. Él vino para dar su vida para salvarme a mí. Señor Jesús, yo creo que tú viniste a dar tu vida por amor a mí y tomaste mi lugar en esa cruz del Calvario. Te suplico que tu sangre lave mi corazón para que tú vengas a morar a Él. Te lo suplico. Te suplico, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón. Te lo suplico, Señor. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y me vuelvo a ti, arrepentido de todos mis pecados. Sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo suplico, Señor. Y que envíes la promesa del Padre. Tú que eres el único que puedes bautizar con el Espíritu Santo, Jesús. Me inundes de tu Espíritu, me llenes de tu Espíritu. Venga tu Espíritu Santo a morar a mi corazón, la promesa del Padre, para que yo pueda andar una vida piadosa conforme a tu voluntad, hasta que tú vengas a encontrarme. Te lo suplico, Señor Jesús. Gracias porque hoy me has salvado, Señor, y yo te doy las gracias y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Muchas gracias. Y vamos a orar todos juntos y a darle gracias a Dios por este maravilloso don que nos ha dado, por el cual tú y yo creemos en la salvación y que también nos use para fluir en ese don de sanidad, para poder ir y predicar las buenas nuevas, como está aquí, para echar fuera demonios, espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a pedir en esta noche que nos llene el Espíritu Santo y que nos capacite como a Él quiera, a cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, yo te pido que yo te invito, hermano, hermana, que cierres tus ojos, que no te distraigas. El Señor nos está oyendo. Es por la fe que estamos creyendo también que está aquí el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias por la vida abundante que nos has dado en Jesucristo y por el privilegio de poderte servir, de poderte amar, de poderte adorar y que nos has hecho libre para hacerlo. Pero reconocemos que necesitamos, Señor, la llenura de tu Espíritu. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, inúndanos de tu presencia, inúndanos, Padre, inúndanos de tu presencia. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu presencia. Gime, clama y pídele con todo tu corazón ser lleno de su Espíritu. Y como dice tu palabra, que anhelemos los mejores dones, Señor. El don en los que tú quieras que fluyamos para que podamos servir a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, a fin de que seamos capacitados todos nosotros, tus hijos, los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de
ti, Jesús, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Llénanos, Señor. Fluye, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios. Créelo, que Él está fluyendo en ti. Y recibe de sus dones por gracia. Ven, Espíritu Santo. Tócanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos.